Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Y estamos en la tercera semana correspondientes a la unidad número 4. Ya cada día más enfilándonos a la parte final de este proceso educativo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas Licenciado, noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto poderles escuchar a cada uno de ustedes a través de en medio de comunicación que tenemos la plataforma virtual, esta aula virtual correspondientes a la plataforma Zoom. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes ya a esta tercera semana. Estamos entrando ya a la parte final de la unidad número 4 y posteriormente ya entraremos a la parte final de todo este proceso educativo como es la última unidad, la unidad número 5. Con esa es la que damos por terminado. Por favor, cumplirán con todas las actividades que ustedes tienen habilitadas como son sobre todo los test, porque si no, ustedes, si no rinden los test, ustedes van a tener dificultades al final del proceso. Esperemos que no se dé ningún tipo de dificultades y que más bien ustedes al cumplir todas las actividades que se les ha planificado en su aula virtual, ustedes puedan pasar al siguiente nivel sin ningún tipo de dificultad. Eso como recomendaciones dentro de este proceso educativo. Bienvenidos a las actividades correspondientes a a esta nueva semana. Tenemos en pantalla aquí un compañero, por favor, de nombre Anderson. Anderson, pero no tengo el apellido. Por favor, si me ayuda colocando el apellido o de pronto tiene alguna dificultad, puede activar su micrófono y presentarse, decir que los nombres completos, por favor. Listo, compañeros. Bienvenidos al desarrollo de las actividades y vamos a iniciar con el material correspondientes a esta tercera semana y vamos a ir revisando, vamos a ir trabajando en función de las actividades, obviamente, que tenemos dentro de nuestro material de apoyo. Y en esta clase tenemos una clase bastante divertida, bastante suave, pues nosotros vamos a hablar un poco de las rutinas diarias en inglés. Nosotros tenemos una serie de rutinas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nosotros estamos desarrollando unas actividades y esas actividades no son cualquiera, estas actividades son cíclicas. Por algo se les denomina, dentro de esas características, justamente se les denomina rutinas. ¿Qué significa rutina? Son cosas que nosotros hacemos a diario, que nosotros estamos repitiendo todos los días, esas son rutinas, ¿no es cierto? Entonces, igual que estas rutinas, obviamente nosotros tenemos en español, que es lo que le vamos a hacer acá, simplemente los vamos a transformar o a traducir al inglés, es todo lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a ver todo lo que hacemos desde que nos despertamos, que si ya nos levantamos, tomamos una ducha, nos cepillamos los dientes, nos peinamos el cabello, tomamos el desayuno, preparamos el desayuno, una serie de cosas que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Esos son los temas que nosotros vamos a ver a continuación. Justamente a continuación, obviamente les presentamos el vocabulario básico. Primero vamos a mostrarles el verbo de la rutina y luego su traducción. Por último, obviamente vamos a presentar un ejemplo de rutina en inglés con diferentes nombres, pronombres y su respectiva traducción al español. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros en el transcurso de todo este proceso educativo, nosotros hemos estado yendo o hemos estado analizando, hemos visto una serie de verbos. Estos verbos, ¿qué es el verbo en español? Es quien ejecuta o describe la acción, ¿no es cierto? El verbo es quien hace la acción. Eso nos han venido enseñando. Entonces acá, igual nosotros que lo que vamos a hacer en inglés, no hay mayor diferencia en cuanto a la conceptualización. Aquí el verbo es quien describe o realiza la acción. En este caso, nosotros tenemos un sinnúmero de verbos que vamos a ir viendo y obviamente que se complementan con estructuras gramaticales para obviamente determinar las rutinas diarias. Por ejemplo, tenemos wake es un verbo, get es un verbo, take es un verbo, cook igual es un verbo, have es un verbo,
put es un verbo y así sucesivamente, pero obviamente van complementados y estos van a describir una acción, lo que nosotros desarrollamos periódicamente. Entonces, por ejemplo, la primera actividad tenemos wake up. ¿Qué significa wake up? Significa despertarse. Es lo primero que nosotros hacemos en la mañana. Después que hemos ido al día, la noche anterior, cansados, nos hemos ido a dormir, nos hemos ido a descansar. Y ya al día siguiente, que sigue a partir de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, dependiendo de las actividades que ustedes hagan, ¿qué es lo que hacen? Despertarse primeramente, ¿no es cierto? Entonces, despertarse al inglés se traduce como wake up. Y aquí tenemos una oración. Y aquí tenemos, cuando yo voy a hablar, en este caso wake up, despertarse, yo voy a hablar en primera persona, tengo que colocar el pronombre personal, el que habla en primera persona, en este caso I, que se traduce como yo. Luego tenemos el verbo wake y obviamente up, que se traduce como despertarse. Tenemos una preposición, en este caso una preposición de tiempo, tenemos at y tenemos la hora, en este caso tenemos una hora. Por ejemplo, dice, I wake up at 7:30. Me despierto a las 7:30. Tenemos la primera utilización justamente de esta rutina diaria. Wake up, que es despertarse. I wake up, estoy hablando de mí mismo, at 7:30. Me despierto a las 7:30. Otra rutina que nosotros siempre hacemos es get up. Ustedes en este sentido, get up es levantarse. En este caso, levantarse de dónde? Levantarse de una cama, ¿no es cierto? Es get up. Si nosotros queremos utilizar este get up, obviamente también se lo puede utilizar para levantarse de una silla también, por ejemplo. Entonces ahí tenemos get up o stand up, que también lo decimos. En este caso, get up obviamente se traduce al español como levantarse. En este caso lo hace hincapié de una cama. Por ejemplo, tengo she. Igual tengo en toda oración, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, siempre ustedes ya saben las estructuras. Primero tiene que ir un pronombre personal. Si yo digo she, automáticamente yo ya sé de qué en relación de género, de quién estoy hablando en la oración. Estoy hablando de ella, ¿no es cierto? Estoy hablando del sexo femenino. Y digo gets up. ¿Por qué aquí asoma una S en la parte final de get? Recordemos que para las terceras personas, y eso nosotros ya lo habíamos visto en alguna clase justamente dentro de este periodo, para las terceras personas que son he, she, it, he que corresponde a él, she que corresponde a ella, it que corresponde a esto, eso, aquello, eso quiere decir cosas, animales y sustantivos incontables, siempre el verbo varía y existe un proceso como de pluralización. Muchos de ellos, cuando no son bastante determinantes, que es lo que se les hace para utilizar, para poderlos conjugar para la tercera persona, simplemente se les coloca una S. Entonces, por eso dice, she gets up at, bueno, aquí hay una falla en relación al de imprenta nada más. Este segundo at no sirve y le voy a marcar con rojo. Entonces, ¿qué dice? She gets up at 8 o'clock o aquí en este caso 8 a.m. Ella se levanta a las 8 de la mañana, dice. Entonces aquí tenemos she gets up. Entonces aquí ya saben ustedes, para la tercera persona solamente se agrega una S cuando estamos hablando de he, she, it. Entonces aquí tenemos, cuando yo justamente hablo de she, estoy hablando de la tercera persona. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? She gets up at 8 a.m. Ella se levanta a las 8 de la mañana. Vamos a la siguiente, take, el verbo take, que es tomar. En este caso tengo take a shower. Tomar una ducha, ducharse o bañarse se traduce. Cualquiera de estas tres determinaciones al español, su obviamente significa take a shower. Vuelvo a utilizar la primera persona. Voy a hablar de mí mismo. I take a shower at 8:15. Yo tomo una ducha a las 8:15, dice acá. Entonces, I take a shower at 8:15. Entonces, ahí nosotros tenemos cómo obviamente nosotros utilizamos también esta determinación. La siguiente tenemos cook breakfast. Cook breakfast significa cocinar o hacer el desayuno. Cuando hablamos de breakfast, hablamos de un desayuno, de la primera comida que nosotros tenemos en el día. Entonces tenemos aquí cook breakfast, cocinar o hacer el desayuno, preparar el desayuno.
Vuelvo a utilizar en primera persona, hablo de mí mismo, pero ustedes pueden tranquilamente conjugar con cualquiera de los pronombres personales. Obviamente tienen que tener cuidado con las terceras personas y también con los plurales. Ahí obviamente en el plural, ¿qué es lo que pasa? En este caso, en este caso, el verbo, obviamente, y ya saben que cómo tiene que transformarse para poder conjugarse. Entonces dice, I cook breakfast at 8:20. Hago el desayuno a las 8:20. Entonces ahí nosotros tenemos otra acción. Obviamente con esta determinación de las rutinas diarias, como es cook breakfast. Tenemos la siguiente acción, la rutina que tenemos acá, que es have breakfast. En este caso, have es tener, el verbo tener, pero acá unido con breakfast, con una de las comidas del día, puede ser con el desayuno, el almuerzo o la cena, obviamente have, obviamente se traduce como desayunar. Al traducir como desayunar, obviamente ya sobreentiende que obviamente está tomando el desayuno. Have breakfast. Por ejemplo, aquí tenemos he has breakfast at 8:30. Él desayuna a las 8:30. Entonces ya igual tenemos aquí. El plural, aquí have, obviamente have es el verbo principal. Pero como yo le vuelvo a utilizar con la tercera persona, en este caso que es he, aquí el have para la tercera persona se transforma en has. He has breakfast at 8:30. Él desayuna a las 8:30. Entonces, este has obviamente se lo utiliza tanto para he, she, it, que son las terceras personas. La siguiente tenemos put on makeup, que en este caso obviamente es una acción que la realizan las damitas, que es maquillarse. Entonces tenemos put on makeup. Por ejemplo, aquí tenemos Laura. Se le podría tranquilamente aquí ponerle she, porque voy a hablar de ella. Pero yo digo, Laura puts on makeup fast. Laura se maquilla rápido. ¿Por qué aquí se transforma igual? Porque Laura, si yo le quiero reemplazar con los pronombres personales, correspondería a she. Por lo tanto, put obviamente tiene que colocarse una S al final para las terceras personas para poderlos conjugar. Entonces, Laura puts and wake up fast. Laura se maquilla rápido. Tenemos la siguiente actividad que es get dressed. Get dressed, que es vestirse. No estamos ya una vez bañados, arreglados y simplemente no estamos colocando nuestras prendas de vestir. Ahí utilizamos esta frase, get dressed, que es vestirse. Vuelvo a utilizar con la primera persona de los pronombres personales, I. Tenemos I get dressed at 8:45. Me visto a las 8:45, dije aquí. Entonces, I get dressed at 8:45. Tenemos otra de las acciones cotidianas que las desarrollamos. En este caso tenemos brush. En este caso tenemos brush my teeth. Lavarse o cepillarse los dientes. Recordemos que tooth es diente. Teeth son dientes. Tiene un proceso de pluralización. Cuando ustedes obviamente ven una doble E, ustedes ya saben que aquí el momento de pronunciar, ¿qué es lo que pasa? Es como que ahí estuviera una I. Entonces yo digo teeth, teeth. Brush my teeth, lavarse o cepillarse los dientes. Igual, en primera persona. I brush my teeth at 8 o'clock. Me cepillo los dientes a las 9 en punto. I brush my teeth at 9 o'clock. Vamos a la siguiente acción, que en este caso es comb. Es mucho más sencillo, pues peinarse o peinar. Igual, utilizo la tercera persona y aquí el verbo obviamente tiene que acoplarse con una S al final. No todos los verbos sucede eso, siempre hay que tener cuidado. Nosotros ya habíamos visto, depende de la terminación, de las últimas letras de la terminación del verbo. Obviamente, de acuerdo a eso, obviamente se procede a estructurarlo, a cambiar su estructura, obviamente para las terceras personas. She es Elia, en este caso dice, she combs her hair at 9:25. Ella peina su cabello a las 9:15, dice. Entonces ahí tenemos esta otra acción, comb, que es peinarse o peinar. Leave home, salir de casa o marcharse de la casa. Cuando hablamos de leave, es salir. Nosotros estamos saliendo, qué sé yo, por ejemplo, digo, en unos minutos yo tengo que salir hacia el supermercado, por ejemplo.
Entonces, cuando yo digo que voy a salir de casa, yo utilizo leave. Leave, en este caso tenemos leave home, que es salir de casa o marcharse de casa. Y aquí tenemos la siguiente estructura, la siguiente oración que dice, We usually leave home at 9:30. Usualmente salimos de la casa a las 9:30. Ahí ustedes le están dando, las actividades están dando la información en relación a la salida de su casa. Aquí tenemos otro verbo, en este caso que es go, go to work, ir al trabajo. Cuando yo utilizo go es ir al trabajo, o cuando recién salgo. Cuando utilizo get, obviamente es cuando estoy llegando al lugar de origen, y eso nosotros ya lo habíamos visto en otras clases. En este caso yo tengo go to work, ir al trabajo. Igual tenemos aquí, igual yo utilizo la tercera persona y en este caso vuelvo a utilizar she. Entonces, she, este go tiene que transformarse, adecuarse justamente para las terceras personas del singular, que son perdón, que son he, she, it. Entonces, tanto para he, she, it se conjuga con goes. Goes es para las terceras personas. Por lo tanto, dice, she goes to work by car. Entonces, ahí tenemos esta determinación. Elia va al trabajo en auto, dice, en el vehículo, en car. Go to work. Go, obviamente, cuando estuviera utilizando cualquiera de los números de personas de la conjugación, menos para las terceras personas. Las terceras personas cambia por goes. She goes to work by car. Entonces ahí tenemos esta determinación. Igual tenemos go to school, que es ir a la escuela. Igual estoy de salida de la casa, me voy a la escuela. Ahí utilizo el verbo go, que es ir. Recién voy saliendo del lugar donde me encuentro. Go to school, ir a la escuela. My son goes to school by bicycle. Mi hijo va a la escuela en bicicleta. ¿Por qué utilizo aquí goes? Goes. ¿Por qué utilizo goes? Aquí nosotros tenemos que analizar por qué utilizo goes y digo my son to school by bicycle. Mi hijo va en bicicleta. Esto quiere decir que en esta oración el papá está conversando con otra persona y le dice, mi hijo va a la escuela en bicicleta. Entonces, de acuerdo a las características de esta oración, obviamente está estructurada en tercera persona. Al utilizar goes, este verbo transformado para las terceras personas, yo ya me sobreentiendo que está o estoy hablando de una tercera persona. Está hablando el papá, está hablando con un amigo, qué sé yo, pero está hablando de una tercera persona, está hablando del hijo. Entonces dice, mi hijo va a la escuela en bicicleta. Entonces ahí ustedes ya tienen que seguir reconociendo go para la primera, la segunda persona, primera, segunda y tercera persona del plural, pero para las terceras personas del singular, ahí obviamente cambia por goes. Go por goes. Entonces, my son goes to school by bicycle. Mi hijo va a la escuela en bicicleta. Tenemos la siguiente estructura que es take the bus. Take, que es tomar. Este es el verbo tomar, take the bus. Aquí tenemos take, que es el verbo. Tenemos un artículo determinante que se traduce al español como el, la, los y las. Y obviamente tenemos en este caso el sustantivo, un sustantivo común, en este caso que es bus. De take the bus, tomar el bus o tomar el autobús o tomar el camión dependiendo dónde se encuentren. En cada país tiene una determinación diferente este tipo de determinaciones del autobús. Acá igual tengo una oración en primera persona. Tengo con el pronombre I. I take the bus to work. Tomo el bus al trabajo, dice. I take the bus to work. Entonces ahí tenemos esta otra nueva determinación. La siguiente tenemos aquí, como les había dicho, get. Get es llegar desde un lugar hacia otro. Por ejemplo, yo en el nivel anterior con el verbo go, por ejemplo, digo go to work, ir al trabajo. Recién estoy saliendo de mi casa hacia el trabajo. Pero si utilizo el verbo get to work significa llegar al trabajo. Significa que ya me desplacé en bus, en lo que sea, y llegué a mi lugar de destino. En este caso, este verbo get, aquí tenemos get to work, significa llegar al trabajo. Igual, get, tenemos aquí la tercera persona she.
¿Qué es lo que pasa para que el verbo se acople para poderlo fusionar para las conjugaciones en tercera persona? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ingresarle la S al final. Y le digo gets. She gets to work at 9:45. Ella llega al trabajo a las 9:45. Entonces aquí tenemos get to work, llegar al trabajo. Una vez que están en el trabajo, qué sé yo, ya llega un espacio, un momento a las 10:30, les saben dar un espacio para que coman, por ejemplo. En este caso vamos a hablar del siguiente, de la comida del mediodía. Y tenemos have lunch. Have, ya saben que es tomar. Lunch, obviamente es almuerzo. Se fusionan have lunch y dan origen a almorzar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí igual tenemos we, que obviamente hablamos de qué. We, dentro de los pronombres personales, significa nosotros, ¿no es cierto? Entonces digo, we have lunch at noon. Almorzamos al mediodía. Al decir almorzamos, ustedes ya saben que no puedo decir nosotros almorzamos, porque se vuelve redundante. Cuando yo tengo este tipo de oraciones, muchas veces yo no el momento de la traducción no le hago desde el pronombre personal, sino me voy directamente desde el verbo. Have lunch at noon. Almorzamos al mediodía. Si yo le tradujera tal como está sintácticamente como se encuentra escrita, yo diría, nosotros almorzamos al mediodía, pero ya se queda sobreentendido. Entonces, por eso nos vamos directamente sobre el verbo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Have lunch. We have lunch at noon. Almorzamos al mediodía. La siguiente, have coffee. Tomar o beber café. Have coffee. Tenemos aquí he, que es la tercera persona, estoy hablando de él. Entonces este have se transforma en has. Este uno es uno de los verbos irregulares. Tiene para la tercera persona una forma totalmente diferente que con el resto de pronombres personales. Entonces yo digo, he has coffee with his friends. Él toma café con sus amigos, dice. With, que es con, y aquí tenemos his, que obviamente que son sus y obviamente friends que se transforma en amigos. Entonces tenemos he has coffee with his friends. Él toma un café con sus amigos. La siguiente determinación que tenemos que es take a break, tomar un descanso. Entonces ustedes, incluso esta determinación break, nosotros la utilizamos incluso en el español en nuestras actividades cotidianas. Muchas veces o algunas personas lo dicen de forma de jocosa. Dicen, voy a tomarme un break para descansar. Entonces, break significa justamente descanso. Si yo digo take a break, digo tomar un descanso. Ahí, esa es la traducción de esta acción. Y tengo they, que es el último de los pronombres personales que se traduce como Helios. They take a break before lunch. Helios, o pueden ser Elias, porque they funciona tanto para el género masculino como para el femenino. Entonces dice, Elias toman un descanso antes del almuerzo. They take a break before lunch. Entonces ahí tenemos esta determinación. Y por último tenemos ya la hora de salida, lo que todo el mundo espera, ¿no es cierto? Tenemos finish work. Finish work es terminar de trabajar. En primera persona, I finish work at 5:30. Yo termino de trabajar a las 5:30. I finish work at 5:30. Ahí igual tenemos, no hay mayor problema, no hay mayor dificultad, pues es la primera persona y en este caso finish obviamente se mantiene como tal. Finish work at 5:30. Volvemos a utilizar el verbo go y también el verbo get. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que pasaba con el verbo go? Recién me voy a desplazar del lugar de origen, a qué sé yo, desde el trabajo a la casa. Y con el verbo get significa que yo ya llegué del trabajo a mi casa. Estoy llegando a mi destino. Entonces eso tienen que tener ustedes muy en cuenta el momento de utilizar estas determinaciones. Tenemos el primero que es go home, ir a casa. Tengo el verbo she, que es la tercera persona, por lo tanto, go se transforma en goes. She goes home at 5:30. Ella va a la casa a las 5:30, dice ella. Una vez que se fue a la casa, yo le digo get home, que es llegar a casa.
She igual got, igual aquí tenemos la estructura gets, porque obviamente gets es la transformación de get para la tercera persona. She gets home at 6 o'clock. Ella llega a la casa a las 6 en punto. Entonces ahí ya saben, go para salir de un determinado lugar hacia otro y get para describir que de ese lugar obviamente ya llegó a su destino. Y llegamos a la última parte, que es have dinner, que es cenar. Llegamos a casa, estamos felices y vamos a ver, a cenar primero, vamos a comer. Y obviamente, como obviamente aquí voy a utilizar con we, que es nosotros, y aquí sí tengo yo traducido con nosotros. Entonces digo, we have dinner at 7 o'clock. Nosotros cenamos a las 7 en punto. O simplemente yo puedo traducir menos esto y yo le digo cenamos a las 7 en punto, se va directamente sobre have. Pero obviamente en este caso, para que ustedes puedan observar cómo se traduce de manera tácita, obviamente yo le traduzco desde el pronombre personal. We have dinner at 7 o'clock. Nosotros cenamos a las 7 en punto. Luego de cenar, lo que nos encanta hacer, pese a que ahora tenemos los teléfonos inteligentes y nos encanta estar en las redes sociales, tenemos watch TV. Watch es el verbo ver, mirar, observar. Watch TV, mirar o ver televisión. Como yo utilizo igual acá la tercera persona, watch se traduce a ES, le complementa ES y se traduce a watches. Por eso ya les había dicho que los verbos terminados en S, en SC, en CH, obviamente para poderlos transformar, para poder conjugar con las terceras personas, se le agrega al final ES. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos este tipo de estructuras gramaticales? Entonces, como aquí tengo la tercera persona, yo digo, he watches TV for a while. Él mira la televisión por un tiempo. Entonces, no, él está determinando, él está describiendo por qué tiempo ve. Entonces, aquí tenemos, he watches TV for a while. Tenemos aquí go to bed, acostarse e ir a la cama. Tengo they go to the bed before 10 o'clock. Ellos se van a la cama antes de las 10 en punto. Entonces aquí tenemos go to bed, acostarse o ir a la cama. Ellos, go to bed before, antes, y obviamente, 10 o'clock, antes de las 10 en punto. Una vez que están en la cama, ¿qué es lo que hacen? Sleep, dormir. I sleep for 8 hours. I sleep, primera persona, I sleep for 8 hours. Duermo por 8 horas. Es lo que hace, ¿no es cierto? Hemos ido observando una serie de rutinas que nosotros lo hacemos cotidianamente. Una vez más, vamos a ir mencionándoles. Tenemos wake up, tenemos get up, tenemos take a shower, cook breakfast, have breakfast, put on wake up, get dressed, brush my teeth, come, leave home, go to work, go to school, take the bus, get to work, have lunch, have coffee, take a break, finish work, go home, get home, have dinner, watch TV, go to bed, sleep. Y llegamos a la parte final. A continuación vamos a ver algunas frases en inglés y en cuanto a las frases más básicas que ustedes obviamente deben de saber y que les vamos a hacer un recuento. Para decir sí o no, ya saben, yes para el sí, no para el no. Ambos son adverbios, adverbios de afirmación y adverbios de negación. Please, esta frase no puede faltar en ninguna de las actividades que ustedes vayan a hacer, pues todas las cosas tienen que ser pedidas con educación, tienen que ser pedidas con amabilidad. Entonces, please se traduce como por favor. Una vez que les han hecho algún favor, ¿qué es lo que dicen ustedes? Thank you. Thank you es gracias. Gracias una vez tienen que ser agradecidos de alguna actividad que les hayan colaborado. You're welcome, de nada. Este you're welcome, obviamente la persona que le dice gracias por ayudarme, yo le respondo de nada. Por ejemplo, de nada, compañera. Entonces, ¿cómo lo digo esta frase de nada? You're welcome. Cuando ustedes no han entendido algo, ustedes pueden utilizar esta frase, excuse me, perdóneme o discúlpeme. I am sorry, lo siento, cuando de pronto ustedes, qué sé yo, cometieron algún error, alguna dificultad y obviamente quieren disculparse con otra persona. I am sorry.
Y obviamente vienen acá a continuación los greetings, que son good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening, igual buenas tardes, y good night, buenas noches. Recordemos que en este caso, este good evening también es buenas noches. Más que buenas tardes, es buenas noches. ¿Por qué razón? Porque nosotros en inglés tenemos dos tipos de buenas noches, un buenas noches de ingreso y un buenas noches de salida. En este caso, good evening es buenas noches, pero de ingreso, cuando recién ustedes están entrando a cualquier lugar. Y cuando ustedes ya se van a despedir, cuando ustedes van a salir, por ejemplo, cuando termine esta clase, ustedes pueden, de hecho, ustedes deben utilizar la frase good night, que son buenas noches, pero de despedida. Esto en cuanto a las frases bastante utilizadas. A continuación tenemos saludos e introducciones. Por ejemplo, tenemos Do you speak Spanish? ¿Habla usted español? O pueden decir Do you speak English? ¿Hablan usted inglés? Does anyone here speak Spanish? ¿Se hablar español aquí? ¿O se habla español aquí? Están haciendo una question. Excuse my poor English. Discúlpeme por hablar tan mal inglés. Ahí pues están disculpándose. I only speak a little English. Solamente hablo un poco de inglés. Esta frase es importante. I only speak a little English. Solamente hablo un poco de inglés. What is your name? Facilito cuál es, cómo se llama usted o cuál es su nombre. My name is. Y obviamente colocan su nombre. En este caso tengo My name is Martín. Me llamo Martín. Tenemos This is Laura. Ella es Laura. Tenemos How are you? Una frase bastante utilizada que es ¿cómo está usted? Tenemos Who have you been? ¿Qué tal ha estado usted? Tenemos la siguiente frase, I'm fine, thank you, que también es muy utilizada. Dice, estoy bien, gracias. I am very glad to meet you. Mucho gusto en conocerlo, en conocerlo. Tenemos la siguiente frase, I was nice meeting you. Me alegro de haberlo conocido, dice. Entonces ahí tenemos otra determinación. I don't understand. Es una frase importante que ustedes, en caso que ustedes no entendieran alguna actividad, ustedes lo pueden indicar. I don't understand significa no lo entiendo. Tenemos la siguiente, what did you say? ¿Qué dijo usted? De pronto no lo alcanzaron a escuchar. Pueden utilizar esta frase, what did you say? ¿Qué dijo usted? Igual tenemos acá, I understand perfectly. Lo comprendo perfectamente o lo entendí perfectamente, a diferencia del otro, obviamente, que decía I don't understand, que significa no entiendo. Y tenemos have a nice day, que tenga un buen día. Esas son las actividades en cuanto a las frases más importantes. Y por último, rematamos con un diálogo entre el señor Sánchez y también Store Creek. Mr. Sánchez dice, Good morning, do you speak English? Buenos días, ¿habla usted español? Le contesta Store Creek, dice, I'm sorry, I do not speak English. Ah, perdón, I do not speak Spanish. Dice, lo siento, pero no hablo español. Mr. Sánchez le contesta, I am afraid I speak only a little English. Me temo que yo hablé tan solo un poco de inglés. A Mr. Craig le contesta, That's all right. I understand you, que significa está bien, lo comprendo. Y tenemos, el señor Sánchez le contesta, I get nervous when I speak English. Me pongo nervioso cuando hablo inglés, dice. Y aquí no cuando no comprendemos bien las cosas. Store Click le contesta, I understand you very well. Lo comprendo muy bien. Entonces ahí ustedes tienen también cómo obviamente se van utilizando las estructuras las estructuras gramaticales que nosotros hemos ido analizando justamente en este diálogo importante que ustedes tienen en su material de apoyo y que al repasar ustedes van a ver cómo funciona cada uno de ellos. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido esta hora de clases en este día inicio de semana. Les deseo que tengan una semana bendecida, que todas las actividades les vaya súper bien. Les deseo éxitos de todas las actividades, que descansen en esta noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes actividades. Señores y señores, una feliz noche. Gracias, Alicia. Hasta mañana. Hasta licenciado. Una feliz noche, mis amigos, y nos estamos viendo el día de mañana.